Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y en esta semana que ya estamos avanzados, estamos estudiando este tema muy importante que se titula Betel. Y estoy muy seguro que tú ya te aprendiste el texto, pero vamos a repetirlo una vez más. Así que acompáñame a leerlo. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 28, y ahí vamos a leer el verso número 17. Y nos dice así: Y Jacob tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Muy bien. Con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración para entender todo aquello que vamos a estudiar. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrar una vez más para tener estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y queremos pedir que su buen espíritu nos esclarezca las cosas que hemos de estudiar esta mañana. Pedimos de la misma manera que nos ayude para que podamos prestar atención a cada advertencia que se nos da, de tal forma que no cometamos los mismos errores que fueron hechos en la antigüedad. Guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y nuestro apartado para el día de hoy lleva por título Desesperación, luego esperanza. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo fue la noche de Jacob? Entonces recordamos que se encontraba lejos de casa. ¿Y cómo fue la noche? Veamos lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Leamos lo que nos dice Génesis capítulo 28, pero ahora vamos a leer ahí el verso número 11. Mira cómo dice: llegó a cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó. Muy bien. La palabra de Dios nos dice que ahora no había pues un lugar específico para dormir, ni un lugar cómodo para dormir. Lo que había era una piedra de cabecera y durmió en el lugar donde llegó. Muy bien. Pero veamos qué descripción nos hace el Espíritu de Profecía sobre este asunto. En Patriarcas y Profetas, página 182, nos dice así: Jacob estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Muy bien. Así se encontraba, esa era su condición. Quería saber si Dios estaba con él o no estaba con él. Pues veamos qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Pero su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Esa es la condición en la que se encontraba y la noche estaba cayendo. Muy bien. Así que él durmió en ese lugar, pero él quería tener la certeza de que Dios no lo había abandonado. Esa fue su noche. Así estaba pasando. Pero vamos entonces a continuar y veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Cuando nuestro futuro parece oscuro y sombrío, ¿cómo podemos ser animados por el Dios de Jacob? Muchas veces nos podemos encontrar en la misma condición. Muchas veces hemos cometido actos que no son correctos y queremos tener la certeza de que Dios aún continúa con nosotros, nos acepta y nos perdona. ¿Cómo podemos encontrar alivio y cómo podemos encontrar la seguridad de que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos ser confortados por la experiencia que tuvo Jacob durante estos años en lo que él tuvo que pasar? Veamos lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Salmos capítulo 20. Veamos lo que nos dice. Salmos capítulo 20, y ahí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso 3. El Eterno te responda en el día de la tribulación. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Recuerde todas tus ofrendas y acepte tu
holocausto. Muy bien. Así que podemos tener confianza. Muy bien. Nosotros podemos tener la seguridad también de que Dios nos acepta, ¿no? Nos ayuda en el momento de la dificultad. Pero la palabra de Dios no se queda allí, nos da más esperanza. Leamos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 57, y ahí vamos a leer el verso número 15. Y dice así: porque así dice el excelso y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para dar vida al espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Muy bien. La Biblia nos dice que Dios habita con el que está quebrantado de corazón. Muy bien. Y la Biblia también nos dice que también habita con los humildes. Cuando nosotros entendemos el mal que cometemos y vamos a Dios con un corazón contrito y humilde, Dios está allí contigo. Dios está allí con cada persona que se arrepiente realmente. ¿Te das cuenta? Podemos encontrar que Jacob estaba en una experiencia muy difícil, pues él sabía lo que había hecho. Y ahora él estaba acongojado por estas situaciones y él quería tener la certeza de que Dios aún le acompañaba. Así que de esa experiencia podemos saber que así como Dios acompañó a Jacob, también nos puede acompañar a nosotros en los momentos de dificultad. Pero leamos lo que nos dice este párrafo en Patriarcas y Profetas, página 182. Pero Dios no abandonó a Jacob, su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Nos damos cuenta, Dios no lo abandonó. A veces nosotros pensamos, ya hice esto y entonces Dios no me va a continuar conmigo, Dios me va a abandonar. Pero no, Dios no nos abandona. Así como no abandonó a Jacob, no nos abandona a nosotros. Pero veamos lo que nos sigue diciendo. Mira cómo dice. El Deseado de las Gentes, página 623, nos explica así: en toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Muy bien. Entonces, el momento que parece más difícil, el más complicado, el Espíritu Santo es enviado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos confortados, para que seamos consolados. ¿Te das cuenta? Así que nosotros solamente tenemos que confiar en Dios, aunque en ese momento no es fácil confiar en Dios. Se nos resulta difícil. ¿Por qué? Porque no nos hemos ejercitado en eso. Pero veamos qué más nos dice. Leamos este párrafo, Desea a todas las gentes, página 623. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Muy bien. Entonces podemos vernos privados, como se vio Jacob, de sus padres, tal vez de sus amigos, pero el Espíritu Santo siempre estará con nosotros. ¿Se da cuenta? Para ayudarnos, para consolarnos, para sostenernos en los momentos de dificultad. Así que si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento complicado en tu vida, recuerda, el Espíritu Santo está allí para ayudarte. Pero hay que recurrir a Dios. Muy bien. Vamos a continuar y leamos cómo nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué sucedió mientras Jacob dormía y con qué propósito? Muy bien, recordamos que entonces él estaba acongojado, tenía esos pensamientos, quería tener la certeza de que Dios continuaba con él y ahora se duerme. ¿Qué pasó mientras dormía y cuál es el propósito de esto que pasó? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 28 y ahí vamos a leer el verso número 12. Mira lo que dice: y soñó, vio una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Así que tuvo un sueño un poco extraño, inusual. Muy bien, vio la escalera,
Tocaba una parte la tierra y otra parte llegaba al cielo, y ángeles subían y bajaban a través de esta escalera. Muy bien. ¿Cuál fue el propósito de este sueño? ¿Por qué tuvo este sueño? Veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía en la Review and Herald. El 11 de noviembre de 1890 fue escrita y dice así: la experiencia de Jacob como errante de su hogar, cuando se le mostró la escalera mística por la que descendían y ascendían los ángeles del cielo, fue destinada a enseñar una gran verdad con respecto al plan de salvación. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el fin? Mostrar una verdad sobre el plan de la salvación. Él vio la escalera, él tuvo ese sueño, pero tenía un propósito específico, enseñar una verdad sobre el plan de la salvación. Pero veamos qué más nos dice. Mira cómo está escrito ahora. Los propósitos de Dios se abrieron al hombre desanimado, que se sentía aislado de Dios y del hombre. Con un amor maravilloso, Cristo presentó ante él en un sueño el camino de la vida. La verdad se desplegó ante él a través del emblema, y su significado es tan grande en nuestros días como lo fue en los suyos. Muy bien. Entonces recordemos que le mostró el camino. Esto es, Cristo representa la escalera. Muy bien. Que nos puede unir y nos puede llevar de regreso al cielo. Así que él estuvo confiado, dijo, bueno, él entendió qué significaba, él entendió también el ministerio de los ángeles que iban y venían y bajaban y subían a través de esa escalera, y ahora nosotros podemos también entender esa parte que fue dada en aquel entonces, no apenas para él, pero también para nosotros. Así que en cualquier momento que nosotros tenemos dificultades, podemos confiar en Dios, en el ministerio de los ángeles que suben y bajan para confortarnos, y en el vínculo que se hizo a través de Cristo en favor de la humanidad, que nos une a esta tierra con el cielo nuevamente. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Vamos a hacer una oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir también que nos ayude si nos encontramos en un momento desesperante en nuestra vida. Queremos pedir que nos sostenga y que podamos tener la plena confianza de que Dios nos ama. Y así como a Jacob le mostró, nosotros también podamos tener la certeza de que Dios aún continúa con nosotros, trabajando en nuestro favor, ayudándonos en todo y bendiciéndonos a pesar de todo. Guárdenos y bendiga a cada persona que nos ve y nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.